Bienvenidos al episodio 2 de nuestra serie ¿Por qué los cristianos deben guardar la ley? Quiero comenzar hoy llevándolos a uno de los pasajes más importantes y significativos de la Biblia con respecto a nuestro tema de por qué los cristianos deben guardar la ley. Este pasaje en particular está incrustado en lo que yo llamaría uno de los pasajes más icónicos y memorables de toda la Escritura. Es el Sermón de la Montaña. Dentro del Sermón de la Montaña, ¿sabes de qué habla Jesús? Habla de la ley y habla de ella de la manera más profunda. ¿Y qué mejor manera de construir realmente esta serie que sobre las palabras de Jesús? Y esto será fundamental. Básicamente nos basamos en lo que cubrimos la semana pasada. Estábamos estableciendo un fundamento sólido aquí, y por eso en Mateo 5:17 leemos esto, dice él. No pienses, menamisete en griego, no pienses que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a destruir, sino a cumplir. Ahora les voy a decir, esta es una declaración cargada. Aquí hay mucho que asimilar. Hay mucho que digerir. Lo primero que quiero llamar su atención es que esta declaración, en su contexto histórico, no tiene ningún sentido. No podría ser más fuera de lugar, más extraño. ¿Y por qué digo eso? Bueno, lo digo por lo siguiente. En el siglo I, el pueblo judío buscaba un Mesías que no solo no iba a quebrantar la ley ni a destruirla, sino que también la iba a destruir. Buscaban a un Mesías que la sostuviera y además la enseñara, lo cual irónicamente es literalmente lo que Jesús está haciendo. Su expectativa era que el Mesías hiciera exactamente lo que Jesús está haciendo. Y Mateo 5 es increíble. Puedes leer a los profetas. Los profetas hablan de cómo de Sión saldrá la Torá, la ley y la palabra del Señor de Jerusalén. Y lo que dice específicamente, colaborando con este término, la ley, Él les enseñará o les enseñará sus caminos. Identificando específicamente los caminos del Señor con la ley, y entienden que esta es la expectativa del Mesías que iba a venir, que Él realmente enseñaría la ley, enseñaría la Torah, absolutamente profundo. ¿Por qué, puedo preguntar, Jesús viene a la escena y dice algo que ellos nunca esperarían ver? Este grupo en particular que está involucrado aquí, estos son sus discípulos. Ellos creen que Él es el Mesías. ¿Por qué dice esto? Les voy a decir exactamente por qué está diciendo esto. Es profecía. Esta es una advertencia profética. Jesús sabía exactamente lo que los hombres harían a su ley en su nombre. Él sabía. Y saben si había alguna duda en cuanto a la validez de lo que es, cuán necesaria es esta profecía y esta advertencia profética y cómo era una advertencia legítima. Solo miren a su alrededor hoy en la iglesia. Mira lo que está pasando. Fíjese en la creencia y la ideología de los cristianos profesantes con respecto a la ley de Dios. Y considere suficientemente, Dios mío, que Dios nos ayude. El enemigo ha abierto una brecha en los muros de la iglesia. Absolutamente increíble. Si hubo alguna generación que alguna vez necesitó prestar atención a estas palabras, es esta generación en la que vivimos. Permítanme destacar esto al final, dice, no he venido a destruir, sino a cumplir. Plerao o el flexionado como plerosai vino a cumplir. Así que empieza diciendo, ¿sabes qué? Menomicete, no te atrevas a pensar, ni por un momento, ni siquiera reflexiones, ni siquiera contemples la idea de que mi misión era venir a destruir la ley, acabar con la ley. No hagas eso, no vayas allí. Lo que debes entender es esto, él vino a plerao o plerosai.
Él vino a cumplir. Esto en el propio contexto de Jesús, en su propia enseñanza, es una contradicción directa con la de la destrucción. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿de qué está hablando él con respecto a la satisfacción? En primer lugar, podemos decir sin reservas que estamos hablando de profecía mesiánica aquí, ¿verdad? Y este término se usa específicamente en el Nuevo Testamento en ese contexto, una y otra vez. Y todo lo que tienes que hacer de nuevo es volver a la Torá, a la ley, volver a los profetas, a todas estas profecías, ya sea que esté hablando de Génesis 22, ya sea que esté hablando del Salmo 22, ya sea que esté hablando de Zacarías 12, estoy hablando de Isaías 53. Cualquiera que sea el caso, Jesús vino a cumplir esas profecías, para cumplirlas. Y no solo eso, sino también estas tipologías proféticas. Ya sabes, hay un dicho en el judaísmo tradicional. Las obras de los padres son una señal para los hijos. Las cosas que sucedieron antes volverán a suceder y, en última instancia, con el Mesías. Así como Israel terminaría yendo a Egipto, ¿qué pasó con el Mesías? Jesús, cuando vino, cuando el Verbo se hizo carne, fue llevado a Egipto. Absolutamente increíble. Y podríamos ir allí. No vamos a hacer eso hoy. Pero esto demuestra que entendemos que esto es lo que se denomina cumplido. Pero eso no es todo. Hay más cosas que Él vino a cumplir. Por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos que ver cómo era para un ser humano cumplir realmente la ley y hacerlo perfectamente sin infracción, sin pecado. Se nos dice que Él hizo pecado por nosotros al que no conoció pecado, dice el escritor de Hebreos. Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y por lo tanto no es simplemente una declaración de que Él vino y cumplió las profecías mesiánicas. Esas profecías nunca se habrían cumplido si Él no hubiera cumplido la justicia, si no hubiera sido, como Pedro llama, el Cordero puro e inmaculado. Él no tenía mancha ni mancha. Y entonces, ya sabes, realmente estoy enfatizando este punto de lo que significa cumplir. Porque hoy en día hay muchos cristianos que interpretan plerao, este aspecto a cumplir, como esperen un segundo, Jesús lo cumplió, así que luego se eliminó. Ahora ves lo loco que es eso, ¿verdad? Ni siquiera estamos hablando de dos pasajes diferentes y dos libros diferentes. Estamos hablando del mismo versículo. Lo que literalmente comienza con no pienses, ni siquiera vayas allí, pensando que mi misión era venir y destruir la ley. Y lo que es absolutamente asombroso es que cuando llegas al final del versículo y la gente lee que Jesús vino y lo cumplió, literalmente llegan a la conclusión de que Jesús dijo que no lo hicieras. No puedes inventar esas cosas. Llegan a la conclusión porque Él la cumplió. Ahora no tenemos que hacerlo. Porque lo cumplió. Ahora la ley ha sido abolida. Dios mío, así es como sabemos que hay espíritus demoníacos, principados y poder, huestes espirituales de maldad, involucrados en atacar el evangelio, incluso específicamente las propias enseñanzas de Jesús. Y son tan convincentes y sofisticados que pueden darle la vuelta al mismo versículo literalmente. Elimine todo el significado y redefina lo que significa que Cristo lo cumpla. Es una cosa increíble que hasta el final de mi vida no dejaré de quedarme estupefacto de que esto pueda suceder. Dicho esto, quiero seguir adelante. Pongamos un poco más de contexto. Jesús va a redoblar esta declaración que acaba de hacer, de que no se atrevan a pensar que mi misión es destruir la ley, acabar con la ley. No es por eso que vine. De hecho, vine a llenarme, a plerao, a cumplirlo, a caminar. Eso es todo para lo que tenemos tiempo hoy. Esperamos verte en el próximo episodio. Que Dios los bendiga.